Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 6 de la primera temporada de The Last of Us. Para mí, uno de los capítulos más importantes de todo lo que llevamos de temporada, porque es un episodio en el que vamos a entrar dentro de los personajes de Joel y de Ellie, sobre todo de Joel, para profundizar en cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus motivaciones y comprender a nivel emocional mucho mejor esta historia. Es verdad que a alguno igual os ha parecido un capítulo un poco lento, no hay mucha acción, sobre todo la descubrimos llegando al final del episodio con un momento clave que es esa herida de Joel, pero para mí, como os digo, es un episodio muy importante para que Joel por fin ponga las cartas sobre la mesa, las descubra y nos muestre cuáles son sus sentimientos con respecto a Ellie y para que confirme todo eso de lo que llevamos hablando todos estos episodios, que es su sensación de no querer fallarla, de no querer repetir el error que tuvo con Sarah y fallar a Ellie en este caso. Para mí, descubrir a un Joel tan vulnerable, un Joel distinto al del videojuego, al menos en lo que muestra, porque obviamente los conflictos de los dos Joeles son los mismos, pero sí que percibimos que el Joel de la serie es un Joel mucho más vulnerable o más humano quizá que el de la historia original, y eso es algo que me gusta, algo que hace que sea más fácil conectar con él y con la historia que está viviendo. Y como digo, este capítulo es muy importante para sentir lo que él siente, para entenderlo y para también cambiar la situación con respecto a Ellie, y la decisión que se toma en este episodio es muy pero que muy importante para los eventos que están por venir. También en este capítulo hay un montón de guiños a The Last of Us 2, a la segunda parte del videojuego. No voy a contar nada al respecto, pero que sepáis que hay cositas que ya se están conectando. Por cierto, The Last of Us 2 ya temporada confirmada que se va a hacer, con lo cual esto tampoco es ningún tipo de spoiler. Así que bueno, suscribíos, dejad un like porque vamos a analizar este episodio que es tan importante, como os he dicho, para entender mejor a los personajes y para ver cómo la serie cambia a partir de ahora, porque ya los sentimientos, como digo, están claros, están expresados y la relación entre Joel y Ellie para mí ha cambiado y ha mejorado. Así que vamos allá. La primera escena del episodio, este momento en el cual Joel y Ellie se encuentran con estos dos personajes bastante divertidos que están viviendo en una cabaña en la nieve, es inédita, no está en el videojuego, pero es importante ver que dentro de todo este absurdo, de todo este caos que estamos viviendo en la historia, hay personajes que han conseguido vivir bien una vez más, y estos dos, pues bueno, se han montado ahí su refugio, sobreviven cazando, y ha sido divertido ver cómo se encuentran con los personajes protagonistas. ¿Para qué sirve este instante? Para ver ese río, ese peligro del que hablan los dos ancianos, que es algo que preocupa mucho al personaje de Joel. Como veis, en este instante tiene ya un pequeño ataque de pánico o un momento de duda que nos hace ver que el personaje está sintiendo cosas y teniendo un miedo que va creciendo poco a poco. Aunque la escena, como digo, sea simpática, sirve justamente para esto, para ver cómo Joel está sintiéndose afectado por todo lo que está pasando. Después de un par de escenas muy bonitas de paisajes, también de esta música que me encanta, de esta historia, llegamos a otro momento de conexión interesante, que es el instante en el cual Joel y Ellie están hablando de sus sueños, y Ellie habla que a ella le encantaría ir al espacio, ¿no? Que es algo que siempre le ha gustado, es algo sobre lo que ha leído y le encanta, esa es su pasión, mientras que Joel habla de este rancho con ovejas. Y me gusta de esta escena que cuando Ellie se va a la cama, Joel habla de un rancho en la luna, con lo cual, si os fijáis, ha cruzado los sueños de los dos personajes y de alguna forma nos parece estar hablando de la idea de un futuro juntos. Es una tontería, pero es un detalle que me ha gustado, el hecho de que Joel se plantea al menos ese sueño conjunto, como también me ha gustado después el instante en el cual Ellie es quien está protegiendo a Joel porque se ha dormido. Como veis, tenemos ya más de una vez esta sensación de que no es solamente Joel quien está protegiendo a Ellie, sino que Ellie es alguien capaz de protegerse a sí misma, y no solo eso, sino que también es alguien capaz de proteger a Joel, con lo cual eso me encanta. Aunque al principio Joel se enfada un poco con ella por no haberlo despertado, Ellie también quiere demostrar que es útil y hace las cosas bien, esa es la realidad. Con lo cual, otro detalle bonito del episodio que sirve para ver cuál es la dinámica de protección entre los personajes. Ellie también se sincera sobre lo de Sam, le cuenta cómo sucedió todo y cómo ella intentó salvarlo con su sangre, algo que admite que es absurdo, pero también admite que tenía la intención pura de querer ayudarlo, de querer salvarlo de lo que sucedía. Y es un instante, bueno, de confesión que también era importante porque demuestra que Ellie comienza a tener mucha confianza con el personaje de Joel, incluso para contarle sus errores o las cosas absurdas que ha hecho, que fue
fue pensar que podía salvar al pobre Sam. También nos demuestra que el evento del capítulo anterior, algo que pasó 3 meses antes, aún sigue teniendo impacto en los personajes, que la gente que muere, la gente que los personajes protagonistas van perdiendo, les dejan cierto pozo o no se olvidan de ellos rápido. Eso era importante también mostrarlo en este capítulo. Y bueno, luego llegamos a un momento muy bonito que creo que ha sido incluso mejor que en el videojuego, que es el instante de reencuentro entre Joel y Tommy, porque bueno, comienza con esta escena en la cual tenemos al perro husmeando primero a Joel y después a Ellie, un instante en el cual Joel se siente paralizado por el miedo, tal y como cuenta más adelante, que esto se explicará un poco con esa sensación de impotencia y de miedo a volver a fallar a alguien que quiere, tal y como le sucedió con Sarah, pero la escena en sí es bastante tensa, creo que funciona bien. Yo no sabía cuál iba a ser la reacción del perro, si verdaderamente iba a detectar que Ellie estaba contaminada o infectada con este Cordyceps, aunque ya no sé si verdaderamente en su organismo quedará alguna muestra de ello, pero sí que la escena, como digo, es tensa y funciona muy bien. Como también funciona el reencuentro entre Tommy y Joel, un reencuentro que en el videojuego quizá lo sentí un poco distinto, un poquito más frío. Aquí creo que han acertado al convertirlo en un instante totalmente emocional, como también está guay ver esta comuna o este refugio en el cual viven personas de una forma bastante similar a la que viven hoy en día en nuestra sociedad, que sí, que los roles han cambiado, que el modelo económico, entre comillas, con esa broma sobre el comunismo también ha cambiado, pero han conseguido un equilibrio muy interesante en el cual están viviendo y conviviendo, como digo, muchas personas en paz tras un apocalipsis, con lo cual es como una sensación de que hay esperanza, de que no todo el mundo tiene que vivir como por ejemplo se vivía en Boston con Fedra y en sociedades que se han vuelto de alguna forma tiránicas, que también hay equilibrios y sociedades bonitas dentro de todo este caos, y como tal creo que está muy bien representado. Otro guiño también importante a The Last of Us 2, y no digo nada más. Luego tenemos por fin una conversación entre Joel y Tommy, que es verdad que la primera conversación es demasiado distante o demasiado fría, se perciben aún barreras entre los dos hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo Joel le miente sobre Tess, le dice que está bien, que todo está como siempre, y luego también después cuando Tommy revela que va a ser padre, Joel no es capaz de alegrarse del todo por él, porque él aún se siente muy perseguido por su pasado, y todo el tema de la paternidad es algo que le da miedo incluso recordarlo o sentirlo o percibir que Tommy va a tenerlo cuando a él le fue arrebatado. Yo creo que ahí hay una mezcla de sentimientos muy potente que hace que el personaje de Joel no se porte del todo bien con el de Tommy. De hecho, después, cuando Joel sale a la calle, tenemos ese instante en el cual cree ver a su hija de espaldas. Es una forma de recordarnos que el personaje sigue obsesionado con esa idea de lo que perdió, de lo que ya no le va a ser devuelto, y cómo eso aún a día de hoy le sigue afectando. Y otra vez vuelve a tener un pequeño ataque de pánico, un momento instante de dolor, de duda, de ansiedad, que le viene estando desprevenido. Es algo que me gusta, creo que humaniza mucho al personaje de Joel y remarca más ese trauma que tiene del pasado. Como digo, se nos está construyendo un Joel más vulnerable que el Joel de los videojuegos. Es verdad que a nivel interno creo que son exactamente iguales, solo que este Joel expresa más sus sentimientos, expresa más sus emociones y facilita de alguna forma que el público conecte con él y con sus traumas. Como os digo, siento que en el fondo y en el núcleo los personajes son iguales, pero esta distinción del Joel de la serie también funciona muy bien. Otro momento que me ha encantado es en el cual Ellie se entera de que Sarah murió, de que Sarah era la hija de Joel y que Joel ya había sido padre antes. Es un instante en el cual ella ata bastantes cabos y empieza a entender quizá la forma en la que Joel le trataba a ella, o esa distancia que cogía su personaje con respecto a ella durante tantos episodios, como que ahora sí que le empiezan a cuadrar un poco las cosas. Y luego tenemos para mí la mejor conversación de todo el capítulo, como digo, el instante más importante para el personaje de Joel, en el cual por fin se abre a Tommy, le cuenta cuál es la realidad de todo lo que está pasando y se muestra vulnerable, expresando todos sus miedos y todos sus traumas sin ningún tipo de barrera. Y esto, como digo, era importante porque nos ayuda a entender aún mejor al personaje de Joel. Tampoco era especialmente difícil, pero es cierto que con esta interpretación brutal de Pedro Pascal haciendo que Joel, como digo, exprese todo lo que siente, ha estado muy bien. Me gusta además porque el hecho de que le cuente a Tommy que Ellie es inmune también nos está demostrando, y se lo vemos en la mirada, que el personaje vuelve a tener fe en algo, que está volviendo a querer y a amar algo
algo que no le sucedía desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué viene con ese amor? ¿Qué viene con esa sensación de que vuelve a querer algo? Pues obviamente el miedo a perderlo y el miedo a fallarle una vez más, tal y como le sucedió con Sarah. Y cómo lo expresa, cómo lo cuenta, cómo por eso quiere alejarse de ella y que Tommy sea quien se encargue de Ellie, nos demuestra verdaderamente el amor que siente y también el miedo que tiene a hacerlo mal. El amor y la esperanza son algo importante y valioso, pero cuando quieres y cuando tienes esperanzas con respecto a algo, también te expones a que todo falle, a que todo se rompa y a volver a hacerte daño. Entonces se remarca esa frase que Tommy dice en el episodio de que la vida de Joel se paró en el instante que Sarah murió. Eso era lo que simbolizaba constantemente ese reloj roto, y el hecho de que de pronto vuelva a querer, vuelva a amar, se vuelva a preocupar, es como si su vida estuviese poco a poco otra vez arrancando, ¿no? Otra vez volviendo a funcionar. Pero Joel está asustadísimo de que eso suceda y de volver a romperse el corazón una vez más, o incluso algo peor, fallarle a Ellie. ¿Qué más tenemos? Una declaración de amor de Ellie a Joel, porque si os fijáis le dice a Joel que todas las personas que ella quería o han muerto o han desaparecido, a excepción de él, con lo cual está diciendo indirectamente que le quiere, que ya es importante para ella en su vida. Pero por culpa de esos miedos, ¿qué es lo que pasa? Que Joel no se atreve a seguir adelante con lo que va a suceder y tiene un instante de duda en el cual, pues eso, le encarga a Tommy la tarea de llevar a Ellie. Tommy acepta, pero bueno, estaba claro que Joel se iba a echar atrás, que iba a querer continuar con ella porque ese vínculo importante le hace preocuparse por ella hasta el final, y tampoco quiere hacer a Tommy acompañar a Ellie, ya que él va a ser padre, con lo cual era algo que, bueno, de alguna forma creo que todo el mundo se esperaba, tanto los que hemos jugado al juego como los que no. Pero como digo, esta decisión de Joel de seguir adelante con Ellie cuando ya tenía la opción de echarse a un lado es importante porque está, por un lado, venciendo sus miedos de volver a fallar a alguien, de volver a perderla. Le parece más importante poder protegerla que el miedo que puede sentir a que todo salga mal, y eso, como digo, es algo que verdaderamente importa mucho para el desarrollo de Joel, porque estaría abrazando por primera vez la parte positiva de la vida, algo que no había hecho durante muchísimos años. Y por otro lado también hace que Ellie se sienta querida por Joel, aceptada por él, y ahora sí que son al 100% un equipo. Por eso se percibe tanto que la relación ha cambiado en las escenas finales del episodio. Se percibe que los dos ya han expresado lo que sienten, ya saben cómo se siente la otra persona, sobre todo Ellie, que le faltaba bastante información sobre Joel, y eso lo que ha hecho ha sido mejorar la relación y aceptar, como digo, que están juntos en esto. Y por eso os digo que este capítulo es tan importante. Pero, ¿qué sucede al final del capítulo? Que tenemos esta parte de la universidad que, comparándola con el videojuego, ha estado bastante acelerada, lo cual no me parece mal porque es una parte en la cual en el videojuego no pasan demasiadas cosas. Lo importante era encontrar esa ubicación a la que debían ir, Sand Lake City, cosa que ya han hecho. El detalle de los monos está muy bien, el detalle de la mascota de la universidad también la mantienen. Siguen las conversaciones interesantes en todo el episodio sobre cómo era la vida antes del apocalipsis y esa curiosidad de Ellie de querer conocerla, con lo cual que lo mantengan es genial. Pero como digo, también han acelerado y simplificado un poquito esa herida de Joel, que me encanta porque nos deja un cliffhanger justo al final del episodio, sintiendo que este Joel herido está a punto de fallar a Ellie porque puede morir. Con lo cual, si os fijáis, a nivel conceptual también el capítulo maneja las cosas muy bien. Joel acepta ayudar a Ellie porque, a pesar de ser viejo, quiere arriesgarse y protegerla y ser él quien esté a su lado, pero al final del capítulo justamente queda herido con la posibilidad de morir y abandonar ahí a Ellie, con lo cual muy bien manejado también a nivel temático y conceptual el episodio. Insisto que habrá gente a quien se le haya podido hacer un poquito largo, quizá demasiado diálogo, ¿no? Para vosotros que queréis zombies y más zombies, pero esta serie va también, o va sobre todo, de los personajes, sus evoluciones y cómo conectan, y a ese nivel este capítulo ha estado muy, pero que muy bien. Yo, como os digo, estoy muy contento y me ha encantado. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series, dejad un like también que no cuesta nada y ayuda muchísimo al vídeo, y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción, y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.